Hoy voy a hablar con el título La IA y humanidades digitales en la verificación de manuscritos hispanoasiáticos. Pues se trata de un tema y también un experimento totalmente también novedoso para mí, porque llevo años haciendo este tipo de investigación sin saber o sin atreverme a probar con la IA. Y de repente, desde el año 2021, cuando ya la gente empezó a usar la IA, yo pensaba que a ver si se puede tratar, porque con la alta tecnología moderna para rastrear, remontarnos a la época del siglo de oro, casi es un cuento chino, ¿no? Pero para mi sorpresa, que la verdad es que también se puede usar la IA, que, bueno, hay que saber que también hay muchos errores, pero tal como sabemos, los errores también se aprenden. Pues ahora empiezo con la ponencia de hoy. Pues soy Luisa Zhang, actualmente soy catedrática de la Universidad Nacional de Taiwán, ya llevo más 3 décadas de docencia y también soy presidenta de la Asociación Asiática de Hispanistas, al mismo tiempo presidenta de la Asociación Taiwanesa de Hispanistas. Pues llevo largos años con el cargo administrador, 14 años como vicerrectora para asuntos internacionales y ahora ya he vuelto a mi profesión, vocación, que una pura profesora y para dedicarme a hacer más investigaciones. Y antes de empezar quería compartir con todos ustedes esta trayectoria de mi carrera como investigadora. Incorporé a este grupo de investigación a partir de 2018, cuando la Universidad Nacional de Tsinghua en Taiwán, los profesores, sobre todo el líder, se llama Fabio Li, que me invitó a incorporar en su grupo de investigación. Se trata de una serie de manuscritos del siglo de oro, sobre todo del siglo XVI-XVII, durante la época colonial de los españoles en Manila. Resulta que ha sido como un doctorado. Hemos descubierto sucesivamente manuscritos que se archivan en diversas bibliotecas europeas, sobre todo también en Nueva York. Y a nuestro parecer, si los taiwaneses, sobre todo, o los chinos, no nos dedicamos a este tipo de investigación, no creemos que nadie pueda hacerlo. Perdona que diga esto porque se trata de trilingüe, primero español, luego chino mandarín escrito, luego pronunciación Hokkien, quiere decir, por la parte del sureste de China. Durante esa época, entonces, en el diccionario de la RAE no se incorporó este vocabulario hasta muy tarde, creo que siglo XVIII, de Sangleel. Sangleel quiere decir los negociantes chinos que venían y volvían entre Manila y Xiamen o Hokkien. Entonces ese vocabulario se convierte en un término, símbolo de los chinos en Manila. Entonces hasta ahora, desde 2018 hasta hoy día, hasta hace poco, hemos ya publicado 10 tomos como facsímile. O sea, cada facsímile hay que comprar de las bibliotecas diferentes, y salvo muy bien la Biblioteca Nacional de España, que nos concedió publicar el facsímil gratuito. Y el resto de bibliotecas, o bien mucho dinero o bien poco dinero, hemos conseguido. ¿Y para qué hacer esto? Para que haya más gente que se incorpore, porque los manuscritos están archivados en diversas bibliotecas. No es posible que todo el mundo pueda, ¿no?, viajar a esta y a otra. Por eso ahora, a tener estos manuscritos, ya todos tenemos, al menos los investigadores en Taiwán. Entonces ya, aparte de que mi especialidad es literatura hispánica, ahora llevo 10 años haciendo este tipo de investigación y me encanta porque mis antepasados son del sureste de China, así que yo hablo Minnan, o sea, el dialecto taiwanés. Y luego esto, gracias a este grupo, nuestro grupo ganó
el primer certamen de Seminario de Hispanismo Internacional de la Fundación Duque de Soria. Ha sido el primer grupo asiático y también de Taiwán, y siento muy honrada de poder volver aquí con este premio. Y lo que voy a presentar hoy es un experimento, porque ya sin saber que la IA puede traerme una experiencia novedosa, porque yo digo que aunque todos tenemos ese recelo, duda y miedo frente a la IA, pero de momento para mí es todo como una herramienta de auxilio, de ayuda. Pues ¿qué es lo que he encontrado? Pues aquí presentación, luego presentaré algunos ejemplos reales como el encuentro, ¿no?, del manuscrito y Luisa Zhang a través de esta prueba, y los fallos, sobre todo, porque desde ayer hasta hoy hemos hablado de mucho de que la IA se equivoca, que hay que tener mucho cuidado, pero a través de estos errores aprendo, yo consigo juzgar y justificar lo que hay dentro del manuscrito, porque yo no he recibido esa disciplina de paleografía española. En este caso, para cualquier hispanista que aprendemos la lengua moderna, es muy difícil. Nada ver esa paleografía como un extranjero, para ver una caligrafía china no moderna es como ya más que un cuento chino, ¿no? Y por eso ahora todo este experimento, claro, el segundo paso sería una verificación, comprobación a través de un experto, sobre todo latinista o historiador que ha aprendido de la paleografía. Entonces, mi conclusión provisional, temporal, de que sí, la IA hay que usarla como una herramienta y tenemos que tener un concepto correcto de cómo utilizarla, y esta experiencia me ha favorecido de que sí acelera la velocidad de mi lectura y de mi investigación, porque antes, en realidad yo digo que en 1997 fui a Sevilla por primera vez, vi los manuscritos, paleografía, no entendí nada, guardo los manuscritos hasta ahora, después de 28 años, siento una gran alegría de que yo puedo volver a tocar estos manuscritos. Por eso también identifica la estructura, o sea, yo justifico y juzgo a través de mi experiencia y a lo largo de casi 3 décadas de aprendizaje, docencia e investigación. Esto ya me ayuda mucho para que veáis, estos son los 10 tomos el que hemos encontrado, y lo más valioso está en Santo Tomás de Manila, o sea, son 3 tomos, y la primera página, me parece, ahí pone una nota, vale muy poco, pero a nuestro parecer vale un potosí. O sea que hemos descubierto el Torado, y ahí sucesivamente hasta hoy hemos encontrado estos manuscritos originales, pero en Taiwán la Universidad Nacional de Tsinghua ha publicado todo facsímiles, y así que podemos, ¿no?, todo el mundo tiene a mano estos manuscritos facsímiles para hacer investigaciones. Y esto fue de ayer, el aula magna de Tirso de Molina, junto a Duque de Soria y el presidente Rafael Benjumea, y eso es el grupo nuestro. En total también somos 10 miembros. Y esto, para empezar, hoy voy a incluir algunos facsímiles, diccionario, para ver esto desde el principio, como ahí hay vocabulario, ves chino mandarín escrito, luego fonética, pronunciación, Minnan, y luego el español, pero esto, como son vocabularios, empezamos sobre todo a través de un profesor historiador sevillano en España, o sea, él escribe poco a poco para verificar, pero ves, aunque es español, para mí ya cuesta un poco de trabajo para ver
los vocabularios. Aquí yo creo que a lo mejor Miguel no tiene menos problema, pero todos nosotros, no sé si podéis entender eso de español, porque escribe todo juntos, hay que saber separar. Eso ya requiere sabiduría y conocimiento que no creo que todo el mundo pueda hacerlo. Pero esto ya resulta una dificultad, pero como tenemos ese compañero que puede escribir letra por letra, él a través de los años ha hecho todo ya la transcripción de esta parte. ¿Sabéis cuántos vocabularios? Más de 20.000. 3 tomos, más de 1.000 páginas. Y él, yo creo que se dedicó al menos 3 años a hacer esta transcripción. Pero esto entonces nadie sabía o quería usar la IA y yo he puesto, tampoco resulta fácil. Esto a lo mejor a través de esfuerzo manual, artificial, o sea, humano, más fácil. Y ellos, junto a Fabio, han publicado en la revista Monzón Asia, poco a poco, hasta ahora han publicado 5.000 vocabularios, o sea, casi una cuarta parte del diccionario. Y este es lo que he dicho más valioso porque sirve como referencia para otros manuscritos. Y aquí es el otro diccionario que se archiva en la Biblioteca Angélica de Roma. En realidad es el diccionario relativamente más sencillo. Pone vocabulario. Ojo, ve a la izquierda, ahí el primer carácter es oro. Entonces ahí se puede ver los 5 elementos, según la tradición china: oro, madera, agua, tierra y fuego. Pero aquí cada página, el vocabulario, pero según el uso, porque no todos los misionarios conocían tantas palabras, pero editaba según la necesidad. Y vamos a ver, esto es la prueba de la IA. Yo empecé, la IA solamente conoce oro, plata, hierro, cobre, estaño, plomo, acero. Y más abajo la parte de rojo, ¿sabes cuál es la respuesta que me dio IA? En la parte baja del manuscrito se distinguen más caracteres chinos con sus equivalentes occidentales, pero están muy borrosos. ¿Habéis visto? Muy borroso. Lo que se alcanza a leer es un carácter que parece madera, otro que parece fuego y el tercer carácter podría ser agua. Estos son conocimientos comunes que la IA recopila, pero no refleja lo que hay en el manuscrito. Ahí, bueno, al principio yo diría que es un disparate, ¿no?, de la IA que quería fingir saberlo, pero en realidad, ¿ve? Estos 5 elementos en realidad aparecen en cada hoja, pero IA por su inteligencia. Entonces ya te explicó, pero esto a lo mejor también puede servir para una persona que no entiende nada de chino, que puede verificar, aquí al menos existen estos vocabularios, pero a mi parecer ya yo sabía, ¿no? Yo sabía ya justificar que, no, él ya ha dicho según la acumulación de conocimientos, pero a través de este experimento parece un juego muy interesante, juego adulto intelectual. A ver, ¿veis? Que cada carácter, cada elemento, y ahí al lado de, por ejemplo, fuego, no sé si habéis visto fuego, arriba, fuego, luego el carácter chino es huo, y abajo, H-U-E es Minnan, hui, ¿ve? H-U-E, hui. H no se pronuncia, pero ponemos en aquella época como hui, no hui es Minnan, porque en chino mandarín es huo. Entonces hay que saber, ese hui se trata de Minnan, no se trata de chino mandarín. Entonces para mí, como yo manejo el Hokkien, enseguida yo sé que se trata de hui, porque hay otro vocabulario, a lo mejor pronuncia diferente. Esto es, ve, al príncipe don Felipe. Fijaos que Felipe, ¿cómo se escribe? P-H-E-L-I-P-P-E. O sea, a ver, esto también hay que saber que se trata de Felipe II.
ya. O sea, es muy difícil. Ve aquí, es una transcripción. Hay muchos errores, porque la IA no se presume inteligente y luego ve, en vez de China han puesto corona a su parecer, porque no tiene nada que ver. Y aquí no voy a leer todo para que veáis que en realidad salen bastantes errores, pero esos errores a lo largo de mi experiencia, porque ya después de mucha lectura y mucha comprobación, ¿no?, de estos manuscritos, yo empiezo a saber identificar. Y luego los sistemas, tal como ayer Yuki había mencionado, ahora ChatGPT o Copilot o Gemini. ¿Ve? La tercera parte, Gemini, resulta más listo, que él sabe recopilar los datos existentes, porque esto ya sale en edición de imprenta. Entonces ya se puede, a lo mejor tiene digitalización. Por eso también hay que ver qué tipo de IA ya sabe recopilar más datos, porque ya sabemos que la IA o esas formas necesita alimentación. Cuanto más se alimentan, consigue más cosas. Y yo siempre compruebo al menos a través de estos tres tipos para ver cuál sale más porcentaje de lo correcto. Y esto, no sé, esto ya resulta más sencillo, ¿no? Pero aún así, no sé si, salvo Miguel, que es nativo, ¿no?, puede identificar. Hasta mi ayudante, una alumna de máster, puede identificar aún más que yo vocabulario, porque del trasfondo histórico a lo mejor conoce menos que yo, pero un español, yo creo que al llegar al máster ya puede identificar. No sé si Paloma con este manuscrito puede leer o identificar. Sí, poco. Bueno, pero sí, no, a ver, no, sí, o sea, no es la visibilidad, pero la lectura, yo creo que sí, a menos 80%. Aquí está la transcripción. La parte en azul es lo correcto, pero ahí aún podemos ver muchos vocabularios extraños, porque a veces hay que separarlo. Por ejemplo, la primera línea, Ben Sim Po Cam, es el Hokkien, pero el español es el rico espejo de claro corazón, porque es una recopilación de muchas moralejas y filosofía de la vida, como doctrina, moralejas chinas para enseñar, y fue el primer libro traducido al español por Domenico Juan Cobo de 1593. Y ahí la parte roja ya pueden ver que también se equivocan, pero eso ya yo digo que puede ayudarnos, porque ya tenemos ya un repositorio, ¿no?, de bastantes vocabularios españoles. Por eso esto yo digo que no es cualquiera que se atreve a hacerlo, porque si no fuera ya a través de muchos años de experiencia. Y esta parte, ¿ve? Yo digo que aunque se equivoca, pero la IA al menos puede hacer un resumen, aunque no todo correcto, pero te orienta, ¿ve? Este fragmento pertenece a una obra sobre filosofía y sabiduría china. Sin entender nada de manuscrito, ahí ya sabe, de eso, traducida o adaptada por misionero o erudito hispano del siglo XVII. En realidad, más bien como siglo XVII, pero se sabe que estos manuscritos están alrededor del siglo de oro, por eso tampoco se equivoca. Pero con este comentario de la IA, porque después de la transcripción le da un mensaje como nota a pie, y eso también ayuda para los principiantes como yo para verificar. Y ahí pone, yo digo, voy a ver cómo ha sido este manuscrito. Y esto es el rico espejo de claro corazón, que ahora yo creo que es el manuscrito más fácil y ya tiene imprenta. En España se encuentra fácilmente. También hay sinólogos que escriben prólogo. Esto es la transcripción. Otra vez pueden ver. Y luego el comentario. Este fragmento pertenece a una obra moral y filosófica de inspiración
China, pero esto ya más en general, ¿no? Pero poco a poco tú ya sabes que la filosofía, desde, por ejemplo, Confucio, Mencio, taoísmo, todo esto ya alrededor de esa época. Y esto ya es otro vocabulario de Sanlel, desde el ABC. A ver, este diccionario se archiva en la Biblioteca Británica. Es el manuscrito que nos costó más dinero. Y aquí se alista según esa forma de Antonio de Nebrija, de A, B, C hasta Z, y miramos este verbo, amparar, la parte del manuscrito y luego la transcripción y luego el comentario de la IA. Este texto pertenece a un vocabulario bilingüe o glosario colonial. Quiere decir, cuanto más le pongo, ya él ya sabe, ¿no?, identificar o recopilar. Y ahí dice, pronuncianse recalada, vino poca cabeza. ¿Ve? En realidad hay que cortarlo, ni yo sé de qué se trata. Pero más interesante es la cuarta línea, amparar la gallina a los pollos. Y luego, quebo a ya, quebo es Hokkien, la pronunciación, porque si es chino mandarín es muji, al revés, ¿ve? Muji, pero en taiwanés, en Minnan es jimu, al revés, ya. Por eso es muy interesante, si no saben, van a pensar, ¿qué es esto? Quebo allá, quebo quiere decir, la gallina con sus alas ampara a sus pollos, pequeñitos pollos, ¿no? Ahí pone este ejemplo, pero también pone luego otra explicación, porque amparar puede ser muchas cosas, ¿no? La madre ampara a sus hijos, pero aquí hablan de la gallina y los pollos, a lo mejor también de acuerdo con el uso que ahí se vende o se vive. Por eso, para decir que estos manuscritos tienen mucha relación con la vida cotidiana, la costumbre de los Sanley y también su interacción con los misioneros, hasta con esa en Manila hay de intramuro y fuera del muro, quiere decir entre la frontera de los españoles y los Sanleyes. Y aquí yo digo que Gemini recrea la imagen haciendo los vocabularios aún más claros, pero esta parte abajo ya es una invención suya, porque el manuscrito no sale así. Pero ahí podemos ver, amparar la gallina, ¿ve? Separa, entonces tú tienes que saber que se trata de la gallina a los pollos. Pero si aquí lo que escribe, amparar la gallina a los pollos, eso para un principiante de español a lo mejor no sabe, pero para nosotros ya podemos distinguir, ¿no? Y luego a través de la explicación de la IA, ya poco a poco ya sacando la conclusión o el resultado más o menos, y luego con la parte que escribo en rojo es quebo, o sea, la pronunciación fonética según Minnan. Eso quiere decir que yo siempre admiro a los antepasados españoles, ¿no? Cómo trabajaban para aprender un idioma, no solamente que no es oficial, sino dialecto de otra parte, de otro país. Y estos son también el manuscrito. Y aquí otro, Arte Sanley, otro manuscrito que tiene dos versiones. Una se guarda también en Santo Tomás de Manila, Universidad Santo Tomás de Manila, y otra versión que se guarda en la sede de los agustinos en Valladolid. Y este facsímil que tenemos es de Valladolid, más completo. Y aquí yo creo que con este manuscrito poco a poco, o sea, también avanzamos según el manuscrito. Con este Arte Sanley casi ya puedo identificar el 70%, pero aún necesito ayuda de los profesores, porque yo tengo como el grupo mío, ¿no? Hay especialistas, historiadores y luego latinistas, hasta a veces acudo a los académicos de la Real Academia para identificar. Y ver la parte, tan solo viendo eso de Hokkien.
la misma palabra, la pronunciación, pero puede tener una gran variedad de escritura. Entonces, si no sabe, tú no vas a saber que eso se trata de H-O-K-K-I-E-N. O sea, oficialmente tiene que escribir así, pero aquí pone H-O-C-Q-E-U-I-E-N. Entonces, yo como hablo Minnan, enseguida yo puedo identificar que se trata de esa provincia de Hokkien, o sea, el sureste de China, la parte de China, porque solamente allí se hablan este tipo de dialecto, digamos. Y ahí ves las Islas Filipinas, cómo se escribe Y. Aquí también para los extranjeros nosotros tenemos que saber, en el siglo de oro, siglo XVI, había bastantes letras que se escribían igualitas o diferentes. Por ejemplo, Y como I. Luego, extranjero X como S. Jesús se pronunciaba Jesús, o sea, J como S. Eso ya son conocimientos básicos. Básico quiere decir que tú tienes que saber, o si no, es imposible entrar en esta identificación o verificación del manuscrito. Así que una serie de dificultades, ¿no? Como esos juegos, ¿no? De conquistar una dificultad para entrar en otro rumbo. Y aquí otra vez es el comentario de la IA. Este fragmento pertenece a un tratado misionero o lingüístico del siglo, ¿ves? Siempre dice siglo XVII porque no se equivoca. Hasta ahora, de los 10 tomos de diccionario que hemos conseguido, la mayoría de ellos no sabemos quién ha escrito, porque hay mucha como copia. Una tras otra, los misioneros también no consultan el anterior y ni la fecha. O sea, solamente algunos ya sabemos exactamente la fecha, ni saber si quién andaba antes, quién iba después. Y ahora voy a poner unos en lo que estoy trabajando. Este manuscrito se archiva en American Society en New York, en la Asociación Americana en Nueva York, que se trata de dos partes. Una es la muerte de Felipe III, luego es la coronación de Felipe IV. O sea, entre la vida y la muerte, y ahí tiene mucho que ver también con la poesía china. Y esto es el dedicatoria del recopilador a un señor licenciado Luis de Lucio, y esta parte también resulta más fácil de reconocer. Bueno, me parece que ya casi no llega. Vale. Y vamos a ver, esto ya se escribe ya muy recto, ¿no? Con el manuscrito, pero también quiero preguntar a los hispanistas, a ver, con este manuscrito, ¿llegáis a entender algo o no? Obsequias fúnebres que se celebraron, y ahí pone A, quién sabe, porque ahora aprendemos H, ¿no? Habiendo llegado a esta ciudad de Manila la lastimosa noticia de la muerte del católico rey y señor nuestro Felipe III. Y Felipe ya se escribe P-H-E-L-I-P-E, pero esto es fácil de identificar. Y luego aquí salen unos poemas chinos como soneto o octava real o de la métrica china típica, 5 caracteres y 7 caracteres, y ellos tradujeron estos poemas al español, además con rima. Así que sepamos que cómo colaboraron, ¿no?, los sanleyes y los misioneros. Claro, ni el uno ni el otro entendía perfectamente el idioma, bueno, supongamos, pero a través de esa interacción o digamos aculturación, así que llegaron a una colaboración para convivir juntos armónicamente. Eso ya es una sorpresa, un descubrimiento asombroso para nosotros. Y aquí ya es un estudio de la métrica, ya, porque yo he puesto
de la métrica de AB, AB o BA, BA, eso ya es otra parte, y aquí también, según el soneto, sobre todo del renacentista o barroco. Aquí yo considero más bien como de barroco, de la época del siglo XVII. Y todo aquí ya es una traducción del chino a español, o simplemente escribiendo el soneto o el poema, y el motivo era festejar a la coronación de Felipe IV o expresar el pésame a la muerte de Felipe III. Y aquí también otro poema, eso ya resulta más llevadero ya, porque corto y se entiende mejor, no perfectamente, pero mejor. Y aquí otra, hasta yo he hecho de estudio de métrica, de cuántas sílabas, y los españoles asimilaron la métrica china, o si los saneyes, que se consideran que son puros negociantes, pero también sabían apreciar, ¿no?, las letras. Quiere decir, también había gente culta, aparte de dedicarse a negocio. Y aquí ya no voy a repetir más porque son una serie de recopilación de poemas, pero eso da gusto disfrutar, a pesar de que no eran ni poetas ni letrados, pero ahí se ve esa sabiduría y conocimiento que tiene. Y lo que he hecho es la primera parte, ahora es la segunda, que se puede ver. Esto ya he comprobado porque para hacer algún reportaje o informe, esto a través de IA también he comprobado con los profesores para ver exactamente el manuscrito, y esto es lo que estoy haciendo, a ver si soy capaz de transcribir todo este manuscrito, porque no tiene mucho, 180 folios, pero ya requiere, yo creo, toda la vida para hacerlo. Pero eso, bueno, ya como no me importa pasar ya 28 años, ¿no?, desde el 97 hasta ahora, entonces si Dios me conceda, si Dios me concede, o concediera más vida, ¿no? Y esto es eso, la nota, el resumen de la transcripción antes. Entonces yo digo que en realidad yo pido prestado más la explicación, la nota de IA, de que este documento habla de esto, y luego ya vuelvo a ver, porque ahí se puede descubrir muchas cosas, fiestas barrocas, teatro. Sabemos que el siglo de oro, sobre todo barroco, había dramaturgos fantásticos, ¿no? Carridón de la Barca, Lope de Vega, transición del siglo XVI a XVII, y ahí hacían todo lo mismo, no solamente en Manila, en América Latina también. Por eso es como una cadena. Entonces ya se puede ver cómo la influencia española, ¿no?, a través de su imperio de colonización, había llegado a todo el globo. Esto todo ya comprobado, porque hay alguna parte que todavía necesito tiempo para comprobar y para consultar, incluso para hacer investigaciones, pero aquí hablan de las fiestas, y allí, últimamente he encontrado muchos libros que se trata sobre todo de la familia de Felipe IV, y de las fiestas más bien barroca, ¿no?, de la decoración muy pomposa, ornamento, decoración. Y esto ya más allá de manuscrito, ya es la cultura española, cuya huella, ¿no?, se va hacia otro extremo del mundo. Esto también es una transcripción de que a la sucesión del rey Felipe IV, nuestro Señor, y también hay varias formas de llamar. O sea, hay que saber, como en la Edad Media, ¿no?, vuesa ansel, vuestra merced, o vos, todo esto. Y esto también, fiestas y regocijo y lúcidas, sí, de Manila. Bien, ya voy terminando. Y ahí también se puede ver otra felicitación, venía de japoneses, y luego de japonés se convirtieron en latín, para ver, entonces ya era como Naciones Unidas, ya la globalización, no solamente hoy, o sea, la globalización ya la había hecho el imperio español ya, o sea, no hace falta esperar hasta el siglo XXI.
pero esto ya, a ver, para ver esto, el último, ¿no? También he escrito, ante vuestro pie reales viene la negra Bengala, o sea, Bengala del país del Oriente Medio, negra por rayo de sol, solo por vuestra blanca, consagra sus humildes dones, pregonero de su fina religión, de su afición, de su fe muda y laboral. Pero eso es una parte nada más, por eso veis que yo interrumpo a media y muchas gracias por toda esta atención al manuscrito, que es un experimento, todavía no sé dónde sacaré el resultado completo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Luisa Chang. Y comentar un trabajo así es más un placer que una tarea, ¿no? Y de modo que seré breve para dejarle sitio para comentarios libres de todos. Seguramente queréis mucha pregunta para ella, ¿no? Para su trabajo, su investigación. Lo que hemos escuchado esta mañana no cabe del todo en el formato de una ponencia. Es un balance de casi 10 años, ¿no? de trabajo, y el resultado impone respetos 7 series, 12 tomos, 10 manuscritos rescatados entre diccionarios, vocabularios, artes y doctrina del entorno joven español de las Filipinas coloquiales desde finales del siglo XVI hasta el principio del siglo XVIII. Ahí que está en el diccionario sino hispánico. Y también el espejo rico del claro corazón, Mingxin Baojian, en chino mandarín llamamos eso así, y el arte Sangley de 1606, son los primeros testimonios que tenemos del encuentro entre el mundo chino y el hispánico. Y ese primer contacto, como bien lo llaman la profesora Chang, entre las lenguas de los dos imperios en las costas del mar de China durante aquella primera globalización. Yo creo que este es el sentido de este trabajo. Con el proyecto ganar el premio en la primera edición del certamen y dice bastante de su alcance. Y sobre esa base documental, la ponencia se trae con algo que me parece a la vez un poco arriesgado, pero también muy fértil. Pasar unos manuscritos de paleografía endiablada con el joven romanizado, glosas en latín y caligrafía china por medio y por transcripción asistida por la IA. En lugar de disimular esos fallos, los pone sobre la mesa y los estudia. Y cuando el motero agrupa como mu, shui, madera, fuego y agua, y decide que forma una lista de elementos naturales, se equivoca. Pero se equivoca con una lógica que nos dice que algo sobre cómo está pensando el diccionario. Cuando reconstruye una dedicatoria al príncipe Felipe y se queda atrapado repitiendo fórmulas, sencillamente se lo inventa. Y aún así, esos tropiezos terminan ayudando, obligan a volver al original, a mirar mejor y a fijar la lectura buena, ¿no? Y el objeto de la transcripción que el Manuel Oye hizo del Mingxin Baojian deja claro quién manda la filología y que aborda la herramienta rapidez, patrones, una idea del mundo del sentido global, hipótesis que antes no saltaban a la vista. Y me quedo con dos cosas. Una de este patrimonio puro y duro, sin este trabajo, buena parte de este corpus seguirá siendo ilegible para casi todos nosotros. Y la otra, este fondo, y quizá la de más que me importa, en un momento que nos pide confiar en estas máquinas casi a ciegas.
Y nos recuerdas que conviene leerlas con cierta desconfianza productiva, saber cuándo han encontrado algo de verdad y cuándo solo nos están enseñando un espejismo. Y el hispanismo tiene algo que abordar en esta era. Bueno, esos son más o menos lo que voy a mis comentarios. Y tengo una pregunta, el resto lo dejo para nuestros compañeros. Que cuando distingues muy bien entre un error que enseña el de los elementos naturales, que en el fondo revela la lógica del diccionario, una alucinación sin más. Quería preguntar, ¿cómo se separa en la práctica de una a otra? Es decir, como el texto inventado al principio y mientras trabaja, ¿cómo se separa en la práctica? ¿Y ha llegado a fijar algún procedimiento de verificación que le sirva a quien que no sea, a la vez como filólogo hispánico, sinólogo como tú? Esa es mi pregunta. A ver si comprendo bien. Más bien, a ver, la IA es la primera fase. Yo digo que como todos nos preocupamos por la amenaza de IA, pero yo digo que para mí el primer paso es como si publica un artículo en una revista de alta cualidad y calidad, hay que a través de varias veces de revisión, ¿no? Entonces la IA para mí es el primer paso. Pero antes de la IA, yo leo, porque he encontrado muchos sitios que yo conozco mejor que la IA y él se equivoca. Y luego, como tiene sentido, pero hay que saber, estos manuscritos, cuya función principal era primero, para la vida cotidiana, para los misioneros sobre todo, y para los sanglés. O sea, las sanglés son negociantes, o sea, más bien de la vida cotidiana. Y luego, hasta ahora ya consigo, yo tengo confianza de que yo puedo decir que en este manuscrito tiene errores, se equivocan, porque ellos a escribir esto tampoco sabían, igual como escribimos en nuestro trabajo, ¿no? A veces nos equivocamos, otras veces por la taquigrafía y ahí. ¿Cómo puedo decir este comentario? Porque a través de 10 tomos ya, en cada tomo hemos visto que también tiene errores o fallo o salta, esas cosas. Luego, según la forma, porque según dicen que la paleografía, igual tú tienes tu forma de escritura, yo tengo mi forma de escritura, a través de la escritura también se puede hacer una hipótesis de quién podría ser, hasta de qué orden, según la época, porque los misioneros españoles empezaron a aprender Hokkien primero en Manila, pero poco a poco ya empezaron a aprender Guanhua, quiere decir la lengua oficial, y ahí ya se puede ver, ya desaparece la fonética Hokkien, sino chino mandarín ya, o con la escritura, eso ya hay que a través de paso. Por eso yo digo que no podemos fiar todo en la guía, hasta tú tienes que tener confianza de conoces más que la guía, no más. Parte, y ahí hasta somos capaces de descubrir los errores, hasta una nota a pie como investigación, que aquí yo pongo duda de todo esto, pero yo justo ayer ya hice una conclusión previa de que con la IA yo creo que todos estos manuscritos que a lo mejor no había nadie, bueno, había pocos, que se dedicaron a hacer la investigación, pero a partir de ahora ya podemos lanzar. Entonces la IA, la aparición de la IA es para que los seres humanos alcanzáramos a otra etapa de investigación. Y luego, más bien, como ayer yo dije, que hay que enfatizar más la colaboración colectiva ya, porque este trabajo no es posible que una sola persona o una nacionalidad que pueda terminar
necesitamos españoles, la gente de latín, de Hokkien, de chino. Yo dediqué mi primer artículo 4 años para publicarlo en el boletín de la Real Academia Española. 4 años, tan solo una parte de un manuscrito. Por eso lo que ha dicho que esto hay que invitar, porque en nuestro grupo invitamos a gente interesada a incorporarse y sobre todo también Takalo, porque Miguel vive en Manila, ¿no? Tenemos un filipino que es historiador, que sabe distinguir Takalo, y hasta el académico Juan Gil me dijo: Luisa, ahí dentro hay náhuatl. Yo qué sé que hay náhuatl de México, porque ahí vinieron de Acapulco con el galeón de Manila, y ahí por eso descubrí hasta el final. Siempre hay un enigma, pero ese enigma es como el escondite, ¿no? El juego de escondite que te invita a profundizar y a hacer más. Y yo creo que esto ya sirve para si los chinos o los de parte de sureste, y yo creo que nuestra contribución es que ahora hemos fijado de que hay más chinos por parte de sureste que se dedican a trabajar en ello, con la lástima de que como no conocen Hokkien, entonces solamente hacen la parte español y chino, pero este manuscrito en realidad se puede trabajar independientemente, porque tenemos colegas españoles, solamente trabaja la parte de español. O sea, la evolución del español del siglo XVI hasta el siglo XVIII, o incluso hay orden religiosa que enfoca en esa parte de doctrina. Y yo como, manejo más o menos los 3 idiomas, entonces yo domino, ¿no? Yo me dedico a esta parte. Y que en conclusión, que la IA es como un auxilio, pero tiene que aprovechar lo positivo, no fiar en lo negativo. Luego, claro, los seres humanos siempre somos los mejores, con paciencia, y luego una y otra vez, y a través de diferentes expertos, latinista, filólogo, contemporáneo, clásico, o sea, un trabajo. Y yo, como ya llevo muchos años de docencia y de investigación, por eso yo creo que yo me encargo a mí misma de que yo debo hacer una investigación más allá. Por eso, aparte de literatura, ahora yo creo que esta parte es muy desafiante, mucho desafío, pero también muy alentador. No sé si he contestado bien todo. ¿Y tenéis preguntas para ella? ¿Comentarios? Sí. A ver, A ver. así, muy bien. Sí. Miguel. Renato, dilo Renato, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Se escucha. Vale, de acuerdo. Fuerte y bien. Vale, no, yo solo quería saber... ¿Así? Sí. Vale. Pero para que haga preguntas, no importa. Sí, Vale, siéntate. No, quería saber qué programa de inteligencia artificial utilizáis para transcribir los textos. Acabo de decir, ¿no? De Copilot, Gemini y ChatGPT, y hay otro que usa la Universidad Nacional Tsinghua, pero ahora, el año que viene, al final de este año, vamos a publicar Artisan Ley, que a través de la IA y con la ayuda de los profesores, es la primera. Luego ya cada uno ya usa lo suyo, pero ahora parece que Gemini, ¿no? Mejor. Dicen, sí. Pero yo cualquier documento, yo al menos a través de estos 3, porque pueden darte diferentes respuestas. Vale, no, lo comentaba porque tal vez sería interesante que vuestra universidad o alguna otra universidad decidiese realizar su propia herramienta de inteligencia artificial. Yo tengo un par de amigos, Yanis Asael, que trabaja en Google DeepMind, y Thea Soberniel de la Universidad de Durham. Ellos dos realizaron en 2022
se publicó en Nature un software de inteligencia artificial para reconocer los textos que faltaban a nivel epigráfico, en las estelas funerarias griegas de la época. Como muchas estaban partidas, faltaba texto y bueno, el ordenador ayudaba con una fiabilidad del 90 y tantos % a reconstruir esas estelas funerarias. Tal vez sería interesante para vosotros que trabajáis realizar vuestro propio texto, nutriendo a la inteligencia artificial a través de textos. Por ejemplo, en la Universidad también de Filipinas están ahora trabajando con un software de reconocimiento de huesos de roedores pequeños. El proyecto lo lleva Juan Rofes. Entonces tal vez sería interesante a lo mejor que vosotros que os dedicáis a la paleografía trabajaseis en vuestro propio software de inteligencia. Ya, sí, es muy útil, sí, gracias. Esto también estábamos pensando, pero otra vez yo creo que también requiere esfuerzo colectivo, porque ahora también se están inventando o haciendo programas para identificar en la parte de medicina o otra parte que es difícil de saber, y eso ya yo creo primero tenemos que acudir a gente especialista, al menos que conoce mejor los manuscritos, para alimentar más cosas correctas, ¿no? Luego nosotros por nuestra parte estamos intentando, pero eso ya también requiere mucho trabajo, mucho dinero y mucho apoyo. Pero sí, es una buena sugerencia, porque así ya podemos confiar aún más en ese programa. No sé, en China de DeepSeek o... De todo. De pero todo, es que sí. la cuestión, no sé, es como pasa para vosotros, siempre es el tema de dinero, financiación, porque los investigadores siempre necesitamos la financiación. Es que con estos siempre tenemos que pagar algo, pero si por la cuenta individual eso es imposible. Pues para nosotros hispanistas que aprendemos lengua moderna, ¿no? Esa herramienta sí ayuda, pero para a lo mejor un latinista o un español que había recibido esta disciplina de paleografía, a lo mejor prefiere leerlo, ¿no? Enseguida ya, porque el académico Juan Gil el otro día me dijo: Luisa, cuidado, en esta transcripción hay muchos errores. Yo digo, yo sé, pero esa es la primera etapa para ayudarme a entender primero el trasfondo. ¿De qué se trata? Aunque ahí el título pone fiesta y regocijo, pero como todas las páginas pone fiesta y regocijo, pero hay que saber quién celebra y luego qué hay y quiénes participaron, ¿no? Y ahí es como el primer paso de trasfondo. Luego yo misma ya también puedo identificar, porque nosotros también, ¿no? Recibimos disciplina. Cada vez que veo, yo sabía que esta letra se refiere a S o H y poco a poco, pero hay que acumular, porque si yo dejo una temporada, ¿no? Se me pasa y me olvida y tengo que volver a leerlo. ¿Llevas mucho tiempo usando la guía, no? No, empecé hace 2 años ya. Eso como hay que alimentar. Sí. Tú vas subiendo. Sí. Menos errores y yo creo que también puedes entrenar. Por Sí. ejemplo, si siempre se equivocan las letras, yo creo que puedes educarles que cada vez que ves esto, Sí, realmente es esto. es verdad. Entonces, entrenar que a lo mejor no sé si has notado si hay menos errores. Sí. Yo he repetido el poner, ¿no? Por ejemplo, una misma hoja a los 3 y luego después de determinado tiempo vuelvo a poner, sale diferente, pero también, sí. Hay uno más inteligente, pero también hay como es perezoso, ¿no? Y luego ya menos inteligente. Pero yo digo que esto ya para nosotros, pero si acudo, por ejemplo, pero en la investigación hay que hacer uno solo, ¿no? O colectivo, por ejemplo, yo digo, tú sabes esto, no, léelo, entonces enseguida. Por eso yo tengo que terminar al menos como 80%, luego yo voy a acudir a mi grupo, ¿no?
para que verifiquen y luego siempre hay algo que, Luisa, esto tampoco yo sé de qué se trata, ¿eh? Entonces ya dejaría un poco de blanco. Esa parte ya vamos a poner nota a pie, según el manuscrito que se supone o se deduce que es eso. Quiere decir, hacer investigación de manuscrito hasta ahora no creo que llegue al 100% de todo como comprobado, ¿no? Y ahí los que suceden, la generación joven ya puede basar en nuestra investigación para indagar esa parte pequeña, ¿no? Y yo digo que eso ya es como la sostenibilidad, ¿no? Hoy día hablamos de sustainability, la investigación y la sabiduría también hay que seguir esta ruta de sostenibilidad. Sí, sería, por lo que has dicho, y como que tú también has elegido entre los varios modelos y dices que el Gemini te favorece, entonces poner esa versión definitiva como input para Gemini, ¿cómo es como entrenar a Gemini, ¿no? Y vas entrenando y para la próxima, porque si has comentado que primero lees el documento tú, después lo pasas por IA. A mi modo de ver, yo lo haría al revés. Yo lo pasaré primero por la IA y después haré la lectura crítica, las revisiones y después pasárselo a siguientes revisiones con mis grupos, miembros de latinistas y porque Nahuatl y no sé cuántas cosas han entrado, qué y tal. Pues después, al llegar a la versión definitiva, ponerlo en el Gemini, en el mismo modelo, y decirle que contrastar, ¿vale? Lo que me has proporcionado tú, el output, con lo que hemos podido conseguir, y ahora tenga esto en cuenta para las próximas páginas. Y al final de todo ese trabajo, con lo que acabo de decir, Miguel, que podrás pensar en sacar un modelo de IA que se dedique especialmente Muy bien, muy bien. Lo que es entretenido, a veces yo le contesto, ¿qué disparate has dicho? Porque yo sé que has hecho mal y luego insistió darte la misma respuesta. Ya sabemos, la IA a veces no es flexible, ¿no? Lo más importante es tener un corpus adecuado, ¿no? Es decir, en este sentido sería hablar con el archivo de Miguel Benavides de la Universidad de Santo Tomás y bueno, ir sacando fotos a todos esos manuscritos antiguos y luego trabajar en el reconocimiento. Claro, sería un corpus muy específico para lingüística misionera. Como bien dices, no lo podría usar alguien que está estudiando paleografía medieval en Europa, ¿no? Porque tiene que ser de lingüística misionera y probablemente en Asia, pero sí que podéis construir vuestro y adecuar vuestro propio corpus para que luego, lógicamente, a la inteligencia artificial le cueste mucho menos trabajar en ese aspecto específico. Sí, sí. Que vais a tener que revisar el texto luego, por supuesto, pero os va a quitar muchísimo trabajo de transcripción que podéis usar, bueno, pues para revisar mejor el texto. Sí, porque la mía ahora es como primitiva, rudimentaria, porque allá ahorra un poco de tiempo, ¿ya? Y también sí hemos dedicado también al como el lenguaje o el idioma de los misioneros. Por eso ya llevamos también varios años trabajando y participando en los congresos de los misioneros. Y el año que viene en la Universidad de Vigo, y ahí ya podemos, ¿no? Ya, un paso más allá, plus ultra. Ya. Ya. Estos 2 años de investigación, entonces notas que porque nos han llegado una serie de actualizaciones de la tecnología. Entonces notas que también la competencia de leer y transcribir estos manuscritos tan antiguos se ha desarrollado muchísimo, no por el entrenamiento, sino por el desarrollo mismo de la tecnología. Quiere decir que
fuera de nuestro conocimiento queda aún gran parte sin conocer o sin hacer investigación. Y ahora con este, bueno, no quiero decir descubrimiento, pero un intento, ¿no? Ya la gente empieza a ensanchar, ¿no?, este horizonte. Por eso yo digo que ya sé que en China también hay gran parte que antes no ni nos enterábamos, pero ahora la parte sureste y luego a lo mejor los de Pekín o, por ejemplo, Xin también. Sí, yo creo que hay muchos recursos tradicionales antiguos que ya está digitalizado todo. Sí. Y no solamente español, también hay de chino. Todos los manuscritos ya parece que ya salen de su tumba, ¿no? Renacimiento ya. Sí. Hace falta que el desarrollo de la civilización también a través de esta etapa, ¿no? Ya muerte, luego renacimiento y luego sí. Vale. Bueno. Sí. Mucho. Pero bueno, yo me espero a mí misma, ¿no? Porque igual yo puedo seguir trabajando, pero ya he traducido 20 obras de literatura y he escrito más de 800 artículos en las revistas. No académico, ya. De académico, eso sólido y condensado, ¿no?, unos 80, pero luego ya en columna, en chino, ya a lo largo de décadas. Entonces yo digo que necesito ya dar un paso más allá, ¿no?, para como satisfacción propia y también para contribuir algo, ¿no?, a hispanismo, para no como malgastar, ¿no?, este título que me dieron como correspondiente de la Real Academia Española. Entonces yo quiero trabajar más y bueno, nos animamos, seguimos juntos. Sí, eso, ya.